Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo de hoy. Hoy tenemos un Ateneo con varios servicios que participan. Ustedes saben que en este espacio habitualmente invitamos a cada servicio del hospital a compartirnos un caso clínico o un paciente problema en el cual la idea es hallar posibilidades diagnósticas entre todos, o alguna terapéutica, estudio, algo que sea nuevo y que se decide compartir con la comunidad hospitalaria. Pero en la realidad es que en el día a día, las salas de internación, sobre todo, trabajamos con los servicios y con más de un servicio. Y cada paciente muchas veces requiere de un equipo de varios profesionales para poder abordarlo. Entonces, hoy decidimos presentar un paciente que cumple con estas características. Vamos a participar 3 servicios fundamentalmente de la presentación. Yo soy Natalia González, soy médica pediatra de la unidad 4. La doctora Mónica Sack, psiquiatra infanto-juvenil del Servicio de Salud Mental. Y la doctora Alejandra Ariovich, que es también médica pediatra de unidad 5 y de adolescencia. Así que les vamos a contar este caso clínico. La idea es que en algún momento vamos a poder abrir las preguntas. Recuerden que los micrófonos de todos estén silenciados para no tener interferencias, y las preguntas las vamos a ir haciendo a través del chat. Por último, pero no menos importante, les damos la bienvenida a todos los colegas que participan desde otros hospitales, desde el interior del país. Sean bienvenidos. Y arrancamos entonces con la presentación. Bueno, un poco por qué un Ateneo en el cual hay 3 servicios que están presentando, es lo que les estuve contando recién. Y la idea es que vamos a contar el caso clínico y en algún momento tanto la doctora Sack como la doctora Ariovich nos van a hacer aportes más específicos acerca de lo que le pasaba a este paciente. Bueno, les vamos a hablar de Catalina. Es una joven de 16 años que ingresa en la unidad 4 por convulsiones en una paciente con antecedentes de epilepsia. Permanece internada en ese momento por 72 horas con resolución del cambio. Se hace un mínimo ajuste de su medicación de base. Y antes del egreso lo que notamos es que tenía algunos cambios de conducta. Lloraba, estaba triste. La mamá nos refería que esto era secundario a la internación, que ella se ponía muy mal en las internaciones y entonces se quería ir a la casa. Así que bueno, la verdad es que no nos llamó mucho más la atención. Se va de alta y tiene como antecedente la paciente síndrome de Sprinzel-Goldberg. Sí, lo mismo nos preguntamos nosotros, la verdad es que no lo conocíamos. Es una enfermedad bastante poco frecuente, es una condición genética, es sumamente rara. De hecho la incidencia es bastante, digamos, poco reportada, hay muy pocos casos en la literatura. Lo que tienen es una alteración de uno de los 19 genes que codifican el colágeno. Entonces, es una enfermedad que tiene afectación multisistémica. Característicamente lo que tienen es craneosinostosis, anomalías craneofaciales y esqueléticas, que de las esqueléticas, una de las más importantes es la escoliosis. Tiene una escoliosis idiopática bastante severa que requiere correcciones quirúrgicas. Aracnodactilia, de manos y de pies. Tiene un hábito marfanoide bastante característico, de hecho es uno de los diagnósticos diferenciales con esta patología, es el síndrome de Marfan. Tienen poco tejido celular subcutáneo, lo que sumado a la talla que suele ser elevada y a este hábito marfanoide les da un aspecto bastante característico. Cardiopatía, trastornos neurológicos y discapacidad intelectual leve a moderada. Bueno, nuestra paciente tenía todo, ¿sí? Todas las características de este síndrome. De hecho ahora tiene 16 años, pero se sigue en este hospital desde el mes de vida, donde fue derivada al servicio de genética, y a partir de ese momento se siguió en todos los servicios del hospital.
Tiene 2 cirugías traumatológicas para corrección de escoliosis, tiene cardiopatía, tiene convulsiones y una resonancia con algunos hallazgos característicos de la enfermedad, tiene una discapacidad intelectual leve a moderada, le permite hacer actividades de la vida cotidiana, le permite ir a un colegio especial y a un taller y tener amigos y tener independencia en algunas cuestiones de la autovalidez, pero tiene su retraso intelectual. Bueno, como para ejemplificar, las fotos estas no son de nuestra paciente, son de un caso reportado en la literatura, pero son sumamente parecidas. Esta es la facies que tienen característicamente estos pacientes, ¿sí? Recuerden que estos son de la literatura, pero muy, muy similares a nuestra paciente. La aracnodactilia de manos y de pies. Y nuestra paciente tiene una cirugía de columna con barras bastante similar a la de la foto. Bueno, ¿qué sucedió? Le dimos el alta, la niña concurrió a controles en forma ambulatoria por neurología, con la misma medicación, con clobazam, y no presentó nuevos episodios convulsivos, pero a medida que pasaron los días, se agregaron llanto y risa inmotivados, negativa a la ingesta, episodios de desconexión, trastornos de la marcha y movimientos anormales, trastornos del sueño, alucinaciones visuales, todo esto lo fue sumando paulatinamente, desorientación, y con esta clínica que cada vez iba empeorando más, se reinterna a los 10 días de haber sido dada de alta con un episodio de excitación psicomotriz. En ese momento el examen físico lo que llamaba la atención era que la paciente tenía catatonía, tenía la rigidez seria. Si recuerdan, la nena, por ejemplo, se ponía la mano así en la cara y se quedaba con la mano en esta posición sin moverla por un tiempo indeterminado. Estaba desorientada temporoespacialmente, tenía episodios de desconexión, llanto y risa inmotivados y alucinaciones visuales, sin signos meningios, con reflejos normales. Sí tenía dismetría, con un tono muscular conservado, y los pares craneales y la fuerza eran muy difíciles de evaluar en lo que requería una colaboración activa de la paciente. Por lo demás, cuando se podían evaluar sin necesidad de que la niña colabore, eran normales. Entonces, con todo esto que les estamos contando, ¿cuáles son los planteos diagnósticos que uno podría tener hasta este momento? Si le pedirían algún examen complementario y si harían alguna interconsulta, que, bueno, no vale decir psiquiatría, que la tengo acá al lado, esa ya está cantada. Esperen que vamos a mirar el chat, a ver si hay alguna pregunta. ¿Pueden ver el chat ustedes? Pues no lo puedo ver. Arriba, donde está el globito. Ahí está, ya está. Lo que no lo veo. Acá no, arriba de acá, del otro. No, volví acá. Ahí está. Espera que no lo puedo sacar acá. Ahí el globito, ¿lo ves? Allá, al lado del cuadradito. El primero de acá. ¿No? ¿No? ¿El globito? No. No, este es para ver la Ale. Ahí está. Bueno, a ver, acá desde Nestro dicen un síndrome neuropsiquiátrico. Sofi Ribú nos dice que le pediría una resonancia del sistema nervioso central, perfecto, una neuroimagen en una paciente que de repente hace una clínica nueva que no conocemos. Es importante tener una imagen. Habría que ver en el momento en el cual concurre si lo que uno puede conseguir es una resonancia o una tomografía, porque uno la quiere hacer de urgencia y la reso no siempre está disponible, pero coincidimos en que por la clínica lo mejor sería hacer una resonancia del sistema nervioso. Perfecto. ¿Alguien más quiere pedirle algo? ¿Le pedirían algo, un laboratorio? ¿Le pedirían alguna otra consulta? ¿Algún estudio? A ver, acá tenemos algo más, perfecto. Bueno, acá
Pilar Torterola y Sofi Ribú, las dos me piden una punción lumbar pensando en una encefalitis, perfecto. Y Nefro pone encefalitis subaguda, descartar primero causas infecciosas, pero podría ser de otras etiologías. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna consulta más? ¿Una niña epiléptica en tratamiento que se va de alta seguida por el servicio de neurología? Muy bien, acá plantean una encefalitis infecciosa o autoinmune. Interconsulta con neurología nuevamente, muy bien, interrogaría tóxicos, perfecto. No surgen tóxicos al interrogatorio, la niña solamente tomaba la medicación, el clobazam, con la cual se fue de alta por sus convulsiones. Bueno, bastantes cosas, muy bien todo lo que se ha planteado con esta paciente. Bueno, les cuento un poco entonces qué fue lo que hicimos. Bueno. ¿Es de salud mental esta paciente? O sea, es lo primero que uno se preguntaba, ¿no? De repente una niña con tanta clínica tan florida y con un examen físico, la verdad que bastante normal dentro de todo, o es de neurología, ¿no? ¿Es psicológico o es orgánico lo que nos trae esta paciente? ¿Es un brote psicótico? ¿Tiene alucinaciones? ¿Está desorientada? ¿Tiene catatonía? ¿Tiene alucinaciones? Creo que ya lo dije, que eran visuales, pero bueno. ¿Es una encefalitis? ¿Está haciendo algún compromiso del sistema nervioso central infeccioso o de otra etiología, como dijeron? ¿Es una enfermedad desmielinizante? Bueno, con un poco todos estos planteos en la cabeza, consultamos, por supuesto, también a salud mental, así que la voy a dejar a la doctora Sack, que nos va... Si querés, sacate para que... No, está bien. Habla nomás y le pasa. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a centrar los minutos estos de conversación con ustedes, no propiamente dicho en la clínica de la paciente, porque la paciente, nosotros somos un equipo de salud mental, de internación de salud mental, que ahora en nuestra otra época era eso, que trabajábamos con los pacientes internados por causas psiquiátricas, que trabajábamos interdisciplinariamente, es decir, con otras salas, sobre todo la 5, la 4, la 7, la 8, la 6, es decir, en general con salas de clínica médica nos ha tocado trabajar con otras salas de infectocontagiosos en algún caso, pero siempre nuestros pacientes estaban en otras salas que no en una sala monovalente. Entonces, nosotros armábamos un equipo ad hoc para tratar de trabajar con los pacientes, y había un médico de planta y un equipo de residentes concurrentes y rotantes que colaboraba en los distintos aspectos que nosotros evaluamos a los pacientes. El equipo de esta paciente lo coordinaba el doctor Juliano La India, y él es el que trabajó muy exitosamente con los referentes de este paciente, pero en la exposición de hoy no vamos a entrar en las características particulares, sino cómo pensamos, o cómo sería, porque bueno, no todos los hospitales quizás hay un psiquiatra infanto-juvenil a mano para empezar a pensar los pacientes, o en una sala, o en algún hospital en la provincia. Escuché que había gente conectada de la provincia, y hay veces que el recurso de psiquiatra de infanto-juvenil quizás no está en el momento que está el paciente. Entonces, yo voy a tratar de transmitirles algo de cómo pensamos los psiquiatras y cómo vamos como descartando las distintas posibilidades clínicas y diagnósticas de los pacientes. Espero poder hacerlo claramente para que ustedes también lo puedan implementar un poco en la clínica de ustedes. Una cosa que a mí me parece importante es que todos estos pacientes, los que nosotros vemos en salud mental, como por ejemplo una esquizofrenia o una depresión u otros pacientes, incluso estos pacientes que tienen como una raigambre prima facie clínica, representan en este momento
una consulta sumamente compleja. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué puse esta diapositiva? Porque se necesita más de uno para resolver estos casos. Fíjense lo que significa etimológicamente. La palabra complejidad viene de plectere, que es trenzar, enlazar. Así trabajamos los equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios, ¿no? Enlazados. Y el prefijo com, que quiere decir dos o más, entonces pareciera que cuando se hablaba antes de complejidad, se hablaba de dos guerreros en combate, enlazados, enmarañados en el combate, dos amantes entrelazados, y muchas veces, si alguno alguna vez estuvo en nuestros pases, bueno, algo de la complejidad se dramatizaba ahí, ¿no? Porque aparecían como debates y discusiones de las distintas especialidades y cómo armar una visión como la de la foto, ¿no? De juntar distintas piezas y bueno, y encajarlas en las características que uno va sumando de los casos. ¿Cómo uno piensa o qué parámetros hacen pensar la normalidad y la patología de nuestros pacientes en esta situación de diagnóstico de complejidad? Parámetros que nosotros tenemos que pensar y profundizar: el contexto individual, el contexto familiar, el contexto social. ¿Qué conductas se admiten en el terreno de lo normal y qué otras no? Porque quizás depende del momento vital, hay conductas que serían patológicas y en otro momento vital no. Por ejemplo, un niño que se levanta después de 3 años, que se levanta y dice, ¡ay, los monstruos, me persiguen los monstruos! Cualquiera de nosotros pensaría, fue un sueño, soñó que había monstruos, quizás vio una película, no tendría a nadie se le ocurriría pensar que algo le está pasando a ese niño. Un chico de 15 años se despierta y empieza a mirar en la habitación y empieza a decir que tiene la sensación de que alguien está detrás de él, empieza a buscar, empieza a estar suspicaz, y uno pensaría, ¿le está pasando algo? ¿Tiene alguna irritación del sistema nervioso? ¿Está alucinando? ¿Tuvo un brote psicótico? Abriría otro signo de preguntas. Entonces, la edad, el momento, la ubicación, el factor, el antecedente, una mamá esquizofrénica, por ejemplo, bueno, harían que uno se pregunte, bueno, ¿qué le está pasando a este chico? Otra cosa que hay que tener en cuenta, que las diferencias en lo que sería el espectro amplio de lo psicológico y lo psiquiátrico, entre normal y patológico son cuantitativas. ¿Quién puede medir la angustia de alguien? ¿Cómo se mide? Bueno, los que han trabajado con nosotros han visto que hay chicos alucinados que no están así tapándose los oídos, pero están sumamente alucinados. Y hay otros que están con una cosa de terror y la conducta, pero no necesariamente el que no tiene esa respuesta tan rimbombante o tan llamativa, no es que no le pase. Entonces, uno va tratando, y un factor tampoco hace a toda la cuestión diagnóstica de un paciente. Por eso son complejos y por eso es importante no verlos solos. ¿Cómo hacemos una entrevista? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que como elaborar o pensar cuando, bueno, decimos tenemos que entrevistar a alguien para descubrir o tratar de ver y visualizar si hay alguna situación, no solamente clínica, porque esto sirve tranquilamente para lo clínico también, pero a veces en el anamnesis clínica no hay tanto tiempo, pero por ejemplo hay un paciente que a uno le merece duda y quizás cuando lo vuelve a citar uno, tendría que disponer un poco más de tiempo, porque una anamnesis donde uno tiene que captar algo del orden de lo emocional, de lo psiquiátrico, requiere un poco más de tiempo. Entonces, ¿a quiénes uno va a entrevistar y cómo? Al adolescente o al niño, porque podría darse en un niño, en un puber, la sintomatología, al adulto referente, al núcleo familiar acompañante,
a otros referentes presentes que se considere pertinentes, por ejemplo, un chico que viene de un hogar, quizás al acompañante o al director del hogar, o si fuera una situación que se da en el colegio, quizás al director o al maestro, requerirle algún informe o algún comentario acerca de lo que uno va a consultarle, en forma individual y en forma vincular. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que estar atento no solamente a las cuestiones signo-sintomáticas del paciente, sino también a pequeños detalles que quizás surgen por ejemplo, hay chicos que no hablan si no miran a los padres y tienen el ok. Y eso es un signo de interrogación, porque bueno, hoy en día los chicos tienen más libertad para hablar, pero eso ya indicaría un patrón vincular, por ejemplo. Hay chicos que cuando los padres hablan niegan, o se asustan, o los padres dicen que lo que el chico dice no es cierto, o uno ve como una cierta, un trato como despectivo, desconsiderado hacia el chico. Todas esas cosas son muy importantes a la hora de después armar la composición de la situación clínica. La evaluación psiquiátrica psicológica del paciente, de todo eso surge la evaluación psicológica psiquiátrica del paciente, la evaluación del grupo familiar, evaluar el grado de continencia familiar y la posibilidad de cumplir con las indicaciones del equipo tratante o del psiquiatra o psicólogo, evaluar la reinserción social, si fuera un paciente que tiene alguna cosa que se va a cronificar o que va a requerir un trabajo durante mucho tiempo, ver si se va a poder reinsertar en la escuela, en el club, en la familia empleada. ¿Cómo son los antecedentes de un cuadro psiquiátrico? ¿Cómo serían los antecedentes que uno... Bueno, para esto hay que hacer una adecuada anamnesis, descartando situaciones neonatales o de la infancia. En algún momento estaba como no tenido tan en cuenta, no se preguntaba, ahora, es decir, ¿cómo fue el parto? ¿Cómo fue esto? Y si uno lo preguntaba tipo como si fuera, bueno, un screening ya armado y bueno, todo así. Algunos detalles son muy importantes, así que si tienen un poco de tiempo sería bueno que ustedes, porque hay situaciones que se van repitiendo, que por ejemplo un chico que quizás tuvo dificultades para largarse a caminar o para largarse a hablar, después cuando tuvo que entrar al jardín de infantes, y le costó un poco separarse de la mamá, y cuando estaba en preescolar no quería empezar primer grado. Bueno, todos esos parámetros hablan de algún tipo de vínculo especial en donde el chico no puede separarse. Quizás sería esperable que quizás ese chico, si no pudo como tramitar las cosas mejor, y que haga una fobia en la adolescencia, o cuando va a entrar al secundario, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que surgen de la anamnesis, del contacto con el pediatra, en la mayor parte de las veces, hablan de la historia y de la evolución emocional del paciente. Y eso es muy importante para tener en cuenta porque a veces algunas cuestiones, como por ejemplo que nunca haya habido ninguna sintomatología, verbalizado por un pediatra que tiene muy buen contacto con ese paciente, que lo conoce, son datos muy importantes y muy valorables, porque hablan acerca de algo que irrumpió, por ejemplo. En la adolescencia hay algo que uno tiene que tener en cuenta en la pubertad y en la adolescencia, que son las transformaciones corporales que tiene el niño. Es muy importante tener una idea de cómo está integrando esta nueva imagen de sí, este proceso, los procesos que, bueno, que típicamente que ya sabemos, del duelo por los padres de la infancia, del cuerpo de la infancia. Todo eso provoca mucho desconcierto, miedo en algunos chicos, sobreadaptación en otros. Hay otros que ya se visten de grandes a los 10 años, y nenas que se ponen corpiño y no tienen busto. Entonces, o chicas que no quieren escuchar hablar de eso, que la menstruación, en la familia no se habla de que tuvieron la menarca. Entonces, todas esas cosas hablan de algo del vínculo del chico con el cuerpo. Y ese vínculo que tiene el chico con el cuerpo seguramente repercute en cómo se va a ubicar emocionalmente y qué tipo de patologías seguramente va a poder armar. Por ejemplo, si no acepta ese cuerpo y algo de la sexuación es rechazado, y podría parecer una anorexia nerviosa, por ejemplo, o una obesidad.
¿Qué signos y síntomas uno tendría que estar atento? Porque podrían remitir a pensar que un paciente podría tener un problema psicológico, psiquiátrico. En cualquier niño que aparezca insomnio. El insomnio es como el prodromo de muchísimas patologías graves psicológicas, psiquiátricas. Puede hablar de una manía, puede hablar de una depresión, puede hablar de un brote psicótico. Es muy importante. También es importante que los chicos duerman bien, porque cuando no duermen bien también tienen síntomas, están mucho más ansiosos, pueden armar un trastorno de ansiedad. Muchos de los trastornos de ansiedad empiezan a la noche. Los panic attack tan populares empiezan generalmente a la noche. Cambios del humor. Que un chico esté portándose demasiado bien y sea muy tranquilo, a nadie le preocupa. A ustedes como pediatras, como médicos generales, les tiene que preocupar. Los chicos no tienen que estar sumamente tranquilos, tienen que estar con un humor adecuado. Porque cuando están muy tranquilos quizás están desconectados y no están introvertidos, metidos para adentro y no tienen contacto con lo que les rodea. Entonces ese es un parámetro. Un chico demasiado bueno, que nunca hace una travesura, que nunca mira a nadie, que duerme, come. Bueno, ese chico también merece ser mirado. No porque va a tener un problema, sino para ver qué le está pasando, que no muestra su curiosidad. Cambios en la escolaridad, chicos que quizás estaban con un rendimiento académico adecuado y de pronto empiezan a tener un rendimiento académico malo, no se pueden concentrar. Uno podría pensar que hay violencia en la casa, que hay malestar, que hubo alguna situación traumática, que tienen una situación traumática con los compañeros. Bueno, hay un montón que está un poco más introvertido y no se puede conectar, que está con alguna situación problemática, un conflicto. Cambios en lo social. Hemos visto, y muchos de los que nos conocen saben que venimos diciendo que muchos de la suba de los intentos de suicidio y de los brotes psicóticos en los adolescentes que tenemos ahora en tratamiento, y tienen mucho que ver con la crisis del 2001 que afectó tanto al país. Habrá que ver esto que estamos viviendo, cómo va a afectar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y a los hijos de los adolescentes de este momento. Pero seguramente todos los fenómenos culturales y sociales terminan teniendo alguna incidencia en la mente de las personas que están insertas en esa sociedad. Bueno, los cambios de conducta, restricciones, por ejemplo, alimentarias, que a veces pueden ser pasajeras, a veces no, que esté todo el tiempo llorando un chico, que esté muy agresivo, que se muestre timoroso un chico grande que antes no tenía ninguna sintomatología. Todas estas cosas, de alguna forma, no necesariamente van a originar una enfermedad psiquiátrica, pero son las cosas que uno tiene que evaluar cuando está evaluando un paciente. Son las cosas que hacemos nosotros los psiquiatras cuando podemos pensar, después que todos nos dijeron que no tiene nada clínico, porque eso es lo princeps, bueno, podrá ser tal o cual patología. Entonces, voy a tomar las más como centrales y qué vamos pensando. Cuando un paciente tiene una desorganización, porque pensando en la paciente esta que tuvimos, que tenía signos como de desorganización. Cuando una paciente tiene una desorganización psíquica, ¿qué cosas pensamos, no? Bueno, nos preguntamos, ¿cómo es el prodromo? ¿Cómo fueron los síntomas iniciales? ¿Qué características tiene el cuadro? ¿Qué vamos descartando? Que no tenga enfermedad física, que no tenga un cuadro toxicológico, que no tenga un cuadro de traumático, que no haya tenido un traumatismo y lo que estemos viendo es secundario al traumatismo. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué alteraciones buscamos? Podemos buscar alteraciones en la conciencia, que tenga sensorio, que esté confuso, que esté vigil,
Es decir, todas esas cosas dan parámetros, pero por ejemplo, una de las alteraciones de la conciencia que a mí me hacen pensar, ¿y esto será psiquiátrico? ¿Habrá alguna enfermedad que no estamos buscando? Es cuando está el sensorio alterno, por ejemplo, que uno va a ver al paciente y está confuso, y después lo va a ver y el paciente está bien. Esos cuadros no son típicamente cuadros de... La patología psiquiátrica no va y viene. Es muy raro que funcione así. Podría ser algún tipo de neurosis, podría ser alguna cuestión postraumática, pero tendríamos que tener todos los otros antecedentes que no tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta paciente había algo en el pensamiento, algo del pensamiento y del ascenso-percepción en una chica que si bien tenía un montón de cosas, pero esas cuestiones estaban alteradas. Eso hacía sumamente pasible de que nos hayan llamado y que nos hayan preguntado nuestra opinión profesional acerca de esta paciente, porque estaba alucinada. Pero dentro de las alucinaciones que tenía, no tenía las más típicas de las enfermedades mentales propiamente dichas, que son las auditivas, que son a veces las olfativas, a veces las visuales, pero solo visuales es decir, nos hacen pensar de algún otro tipo de situación en juego. ¿Cómo está la ascenso-percepción? ¿Cómo está la motricidad? Si la motricidad corresponde a... Porque bueno, hay alteraciones motrices que presentan los pacientes que tienen cuadros psicóticos. Si la motricidad está encauzada con todo el funcionamiento, los antecedentes familiares y habitacionales, porque bueno, como dije antes, si había un antecedente de una madre que tuvo un brote psicótico, o que tiene una bipolaridad, o que no había madre y se crió en situación de abandono. Ninguna de estas cosas con esta paciente pasaban. A veces una paciente muy cuidada, muy estudiada, muy atendida. La madre tenía una fina descripción de los síntomas de la hija y de los cambios en su conducta. Tenía un contacto sumamente estrecho con ella. Entonces, cuando en estos cuadros, ¿qué hacemos? El diagnóstico diferencial, vemos las comorbilidades, qué otras patologías podrían dar los mismos síntomas, y tratamos los síntomas psíquicos, priorizando prima facie la intervención verbal, ver si con la intervención verbal y con el juego y con todos los elementos que nosotros tenemos para el trabajo, la sintomatología desaparece. Pero si, por ejemplo, se presenta que en los cuadros desorganizativos aparece a veces excitación psicomotriz, bueno, ahí podemos hacer contención física, contención medicamentosa, y tenemos que estar atentos a que la medicación que usemos no enmascare, en estos pacientes tan complejos, no enmascare otros signos y síntomas, o no, esta chica había tenido convulsiones, no, estar atentos de no darle algo que pueda bajar el umbral de convulsivo. Bueno, todas esas cosas son las que vamos pensando los psiquiatras mientras vamos evaluando a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si el paciente, que es otra cosa típica no es esta paciente, pero es algo típico de lo que nosotros hacemos, tiene un intento de suicidio, bueno, en ese caso también tenemos que, mientras vamos viendo al paciente, lo voy a decir rápido porque me parece que ya estamos con el tiempo, pero bueno, hay que hacer un diagnóstico psicológico psiquiátrico, hay que ver qué está detrás del intento de suicidio, si hay un trastorno del estado de ánimo, si hay un trastorno bipolar, si hay una depresión mayor, si se trataba de una esquizofrenia que hizo un intento de suicidio, porque hay muchas esquizofrenias que hacen intento de suicidio. Nosotros hemos visto en el hospital pacientes que se deprimen y hacen intento de suicidio porque tenían otra patología que no querían estar más enfermos, como respuesta o salida en la adolescencia a su enfermedad crónica. Hemos visto chicos con problemas de diabetes que hacen intentos de suicidio, con problemas de artritis reumatoidea, en muchas enfermedades, con síndromes nefróticos que han hecho
con su medicación, intentos de suicidio, con la medicación para la patología crónica, intentos de suicidio. Entonces, es muy importante, bueno, estar atento a todas estas cosas, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria también hacen intentos de suicidio y hay que estar atento. Bueno, ¿qué evaluamos en estas situaciones? Bueno, una de las cosas más importantes es si hay que internar o no, qué característica tuvo, si el paciente va a poder estar en su casa, si va a requerir alguna situación más especial, si va a requerir medicación, si se da cuenta de qué fue lo que pasó. A veces los intentos pasan en un momento como, no confusional, pero en un momento donde hay como un pasaje al acto y el paciente no se da cuenta mucho de qué fue lo que hizo, lo que terminó haciendo. Y bueno, otro de los motivos por los cuales nosotros también internamos es por la anorexia. Bueno, y para ir terminando, de las cosas que uno tiene que saber es que, bueno, que hay como patología, yo diría que hay como patología orgánica que puede enmascararse de anorexia, y esa tendría que ser descartada. Porque existe el delirio de Cotard, la hipocondría, hay un montón de cuadros que podrían ir acompañados de esta visión particular que tiene la anoréxica de su cuerpo. Y por otro lado, y esta actitud que tiene con su cuerpo, y por otro lado, la anorexia, síntoma por sí, puede estar dada por muchos factores tumorales u otras enfermedades, por lo cual antes de pensar que se trata de una anorexia nerviosa, sería bueno haber descartado todo lo otro. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí. Bárbaro. Bueno, primero gracias por la invitación, obviamente siempre es un placer. Esto surgió, creo que a través de una mesa de las jornadas del Gutiérrez, ¿no, Nati? Que la organizó André Frankel, y fue una mesa muy linda. Y bueno, y hoy tenemos un poquito menos de tiempo, así que voy a tratar de ir más rápido, y achicamos mucho la presentación en relación a lo que fueron las mesas. Pero la verdad es que evidentemente Catalina fue un desafío para la presentación en la sala y en general en el hospital. Y lo que es cierto es que, como está el caso de Catalina, hay un montón de casos en el hospital. Catalina ejemplifica mucho lo que nos sucede con los pacientes del hospital. Yo voy a hablar un poco desde el servicio de Adole. Entonces, una de las cosas que nos pasa en la adolescencia es que se imbrincan las causas, entre comillas, de salud mental, y las causas orgánicas o clínicas, muchas veces de inicio en la adolescencia y muchas veces de inicio en la primera infancia, como es en el caso de Cata, que llegan a la adolescencia portando esa enfermedad. Lo que es cierto es que hay un común denominador, ¿no?, de pensar, fue esta adolescente, será una histérica, ¿qué le pasa, no? ¿Qué le pasa? Y ahí es lo que nos pasa a nosotros dentro del equipo de salud. Esta diapo que yo ya la presenté en otros ateneos y la sigo presentando, es porque creo que describe mucho de algo de lo que nos sucede a nosotros desde el equipo de salud. Que se interna una chica con algo de salud mental o algo en la parte de las emociones, y hay distintas respuestas. Una es, ay, qué macana, es muy chiquita, ¿qué le habrá pasado? Algo de sensibilidad. Pero muchas otras veces aparece algo del miedo, yo no estoy formada para esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le puedo responder? ¿Ahora qué hago? ¿No? Aparece algo de la impotencia. Y en general, cuando aparece el miedo y algo de la impotencia, empieza a aparecer algo del rechazo, no se podía derivar, ¿por qué acá? Me toca tomarlo a mí, no lo puede tomar el otro, yo ya tomé el anterior, de nuevo tomarlo yo. Y muchas veces ese rechazo tiene un tono más agresivo o más expulsivo, que es que embole, no quiero, ¿dónde está el desafío? Yo me tengo que encargar de la hora 12 del metrotexate, del rescate con la leucovorina, no me puedo estar encargando de esto. ¿Por qué no lo resuelve salud mental y listo? Algo que quiero agregar a esta diapo, que siempre la presentamos en los ateneos, es mucho este rechazo que
nos aparece desde el equipo de salud es un rechazo que aparece socialmente, que aparece en la sociedad. Y hay que pensar qué pasa en este rechazo dentro de la misma familia. ¿Qué le pasa a la familia cuando uno devuelve que por ahí no hay causa orgánica y hay causa en las emociones, como digo yo muchas veces, para abrir un poco el abanico? Vamos a la otra diapo. Lo que sí tenemos que saber, como dato duro, es que nuestro país tiene 7 millones de adolescentes. Y casi la mitad depende de su sector salud pública. O sea, nos compete a nosotros desde el hospital. Y el 17% encima se encuentra con necesidades básicas insatisfechas. O sea, en nuestro país es muy difícil tener una enfermedad, es muy difícil ser pobre y es muy difícil tener una enfermedad de salud mental. Cuando estas tres cosas coinciden, el desafío es enorme. La mortalidad en los adolescentes, nosotros sabemos que la adolescencia es una etapa con bajo riesgo biológico. Bueno, el 60% de la mortalidad es por causa externa. Y cuando hablamos de causa externa, hablamos de agresiones. Y cuando hablamos de agresiones, el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte en esta población. Así que hay que darle bolilla a las emociones o a la patología de salud mental. De los 7.300 egresos hospitalarios que correspondieron, que se produjeron en el país, perdón, de los 2 millones de egresos, 7.000 correspondieron a trastornos del comportamiento, ¿no? Quiero decir que hoy la internación por salud mental es una internación muy importante en números. Vamos con la otra. Y en nuestro hospital, esto no se escapa, más o menos un 10% de los egresos aproximados por año corresponden a internaciones de salud mental, y lo mismo ocurre con las admisiones. Hay un alto número de admisiones por salud mental. Vamos con la otra. Ahora, bien, yo recién estaba hablando de cuántos egresos son de salud mental, cuántas admisiones son de salud mental. Hay causas que son claras de salud mental, ¿no? La excitación psicomotriz, el intento de ideación suicida, la crisis psicótica aguda. Algunas son más imbrincadas, como los trastornos de la conducta alimentaria, los usos de sustancias, pero otras son más clínicas, donde nosotros pedimos ayuda al servicio, pedimos la interconsulta, enfermedades crónicas, enfermedades clínicas con patología crónica, crisis de angustia durante la internación, alguna dinámica familiar compleja que nos llama la atención y pedimos la interconsulta, avanzamos, pero me parece que el núcleo de este Ateneo es que las enfermedades pueden ser orgánicas o pueden ser de salud mental, pero en general son combinadas, ¿no? Porque muchas veces Catalina entra como una enfermedad orgánica y no sabemos si es de salud mental, Catalina entra por una enfermedad de salud mental, una especie de excitación psicomotriz, y en realidad no sabemos si es algo orgánico. Ahí, cuando abrimos el chat, apareció, ¿no? La encefalitis por tóxico, la encefalitis autoinmune, arbovirus, dijo ahí por ahí Mónica. Bueno, esta dicotomía, la idea de este Ateneo es salir de esta dicotomía y abordarlo en conjunto. De hecho, en nuestro hospital, los pacientes se internan en las salas de clínica, y si se internan en las salas de clínica, nosotros los clínicos vamos a ser los médicos de cabecera. Y vamos a trabajar imbrincados con salud mental. Es cierto que en otros hospitales por ahí no es tan fácil, yo la tengo a Mónica al lado, o en el servicio de ADOL estamos ahí hace años ya trabajando codo a codo, pero lo cierto es que el trabajo es en conjunto y salud mental es el que va a poner de manifiesto las entrevistas familiares e individuales y todo el diagnóstico que habló recién Moni. En la sala de nuestro hospital tenemos, aparte, los talleristas, los trabajadores sociales, las escuelas, la enfermería, todo lo cual agrega un entorno mucho más ameno para la internación, ¿no? Avanzamos, Nati. Uy, no sé si ahí está. Así que todo esto nos pasa con Cata. Y volviendo a Cata, tenemos que pensar que es una chica con una enfermedad crónica, compleja, de larga data, en el que pasó un cambio, en el que algo cambió. Primero, ¿qué pasó con las complicaciones ¿qué pasa con las complicaciones psicoafectivas en las enfermedades clínicas subyacentes? ¿Qué pasa con las pérdidas de los lazos afectivos, con la aparición de la tristeza? Una de las cosas que tenemos que preguntar desde adolescencia es cómo se relaciona Catalina con su entorno, ¿sí? Avancemos. Entonces, ¿qué pasa con Catalina y su entorno ahora, y cómo fue Catalina con su entorno previo? Catalina tiene hoy 16 años, nosotros la conocemos desde el mes de vida,
¿Cómo fue el desarrollo de su sexualidad? ¿Cómo fue el inicio de su menarca? ¿Catalina se cuida su propio cuerpo? ¿Es ella la que tiene relación con su propio cuerpo? Y esto, claro, hoy Catalina está internada con una catatonía, con una cosa reaguda, ¿no? Y seguro nos vamos a abordar más a si hay algún tóxico, si hay algún virus, si hay alguna autoinmunidad, si hay alguna disrupción desde su salud emocional. Pero para construir este diagnóstico necesito un poco el hilo histórico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con sus lazos afectivos hoy y qué pasa con sus lazos afectivos y su sexualidad a lo largo del tiempo? Una incidencia recortita, ahora tenemos en la sala internada un chico con una leucemia, y cuando le pregunté, che, ¿cómo estás con tus amigos? ¿Cómo estás con tu chica? Él tiene una novia, me dijo que borró todos sus contactos del celular porque se quiso poner un jueguito y el jueguito le ocupaba la memoria. Bueno, no deja de ser un dato, se está aislando. Entonces, lo puedo interpretar como, bueno, está jugando, o qué pasa con sus lazos afectivos cuando irrumpe una enfermedad grave. La siguiente. En el caso de Catalina, lo que pasó es que cambió el patrón de su enfermedad de base. Y acá tengo que pensar en diagnósticos diferenciales, como bien lo hicieron ustedes desde el chat. Hubo un cambio en el patrón. Puede pasar en Catalina con una enfermedad neurológica, puede pasar en una enfermedad reumatológica como en lupus, o en una diabetes. Pero ¿qué pasa cuando cambia el patrón de la enfermedad de base? Avancemos. Y si hay, esto ya lo dijo un poquito Mónica, pero si hay una excitación psicomotriz y voy a usar psicofármacos, la paciente está internada en la sala y yo tengo que saber el riesgo que va a implicar el uso de los psicofármacos. ¿Qué pasa si aparece un exantema, si aparece una toxicidad hepática, si aparece una toxicidad miocárdica? ¿Qué pasa con las interacciones entre otras drogas? ¿Y qué pasa con el impacto de este psicofármaco en la clínica neurológica? ¿Sí? Recordemos que todos los psicofármacos, como dijo Moni hace un ratito, bajan el umbral convulsivo. Y yo sé que Catalina está ahora internada y hoy tengo que apagar el incendio, pero recuerden que muchas de nuestras internaciones se prolongan. Cuando uno ve la media de internación o la mediana de internación es muy larga, y la mayoría de las veces se prolonga porque no tengo una red de seguimiento ambulatorio. Entonces, desde el día 1, cuando yo pienso que hay algo que va a necesitar tratamiento por fuera, en el caso de Catalina ya estaba incorporada en el hospital, pero cuando yo sé que tengo que continuar el tratamiento por fuera del hospital, desde el día 1 tengo que estar armando la red de seguimiento ambulatorio, porque esto es lo que más nos cuesta, armar un buen equipo de tratamiento para que una vez fuera del hospital no recaiga la paciente. ¿Seguimos? Para terminar, lo que sí me importa es que esto de haber presentado que Nati nos invite a Mónica y a mí, desde salud mental y desde adolescencia, me parece que implica el desafío de los clínicos de incorporar esto a la práctica diaria para mantener siempre un manejo interdisciplinario integral. Pero después de todo esto, quiero que veamos cómo seguimos con Catalina y su internación y su catatonía, ¿no? Seguimos, Nati. Buenísimo. Gracias, Ale. Bueno, vamos a un poco con todo lo que ustedes plantearon en el chat, que fue lo mismo que nosotros pensamos. ¿Cuáles fueron los estudios que le pedimos? Le pedimos un laboratorio que fue normal, la verdad, totalmente normal. Le hicimos una tomografía, esto fue al ingreso, cuando la nena entra con un episodio de excitación psicomotriz, después de 2 días sin dormir y las 24 últimas horas con negativa a la ingesta, se le hizo una imagen que lo más rápido era una tomografía, que no tenía cambio con respecto a los estudios previos. Recordemos que esta nena no era una niña sana previamente. Se le hizo una resonancia, por supuesto, porque era el estudio indicado y era lo que había que solicitar para poder responder a las preguntas que teníamos, que fue normal. Normal para su normalidad, ¿no? Y la punzamos. Con respecto a la punción lumbar, no sé si se acuerdan la placa que les mostré, fue muy difícil el tema de punzarla. La verdad que la nena tenía una escoliosis severa, tenía toda una artrodesis hecha con barras en la columna, así que lo intentamos, no se pudo, y nos ayudó, digamos, el doctor Gilmore, que es el jefe del servicio de anestesia, nos facilitó un quirófano y un anestesista que pudo hacer el procedimiento, porque la verdad que si no era imposible, pero la pudimos punzar. De la punción lumbar, un citoquímico que tenía un leve aumento de las proteínas, nada más, glucorraquia normal, el resto era normal. La verdad es que con esta paciente que no tenía fiebre, que no tenía, digamos,
ninguna otra alteración en el citoquímico, no progresamos en estudios bacteriológicos, de hecho no la medicamos con antibióticos tampoco. Y lo otro que sí le pedimos fueron anticuerpos anti-NMDA y bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo para diagnóstico de patología autoinmune, que estaban pendientes. Pero teníamos que ver en este momento con una paciente muy sintomática que hacía, digamos, desde que se había internado presentaba una clínica empeorada, que tenía un electroencefalograma que no lo incluía acá, no tenía, digamos, cambios característicos, pero sí tenía un enlentecimiento generalizado que ella no presentaba en electros previos, y con esta clínica que era tan florida, tan llamativa y tan preocupante, porque la madre lloraba y decía, esta no es mi hija no es así, como que había mucha sintomatología básicamente. Nosotros decidimos asumirla como una encefalitis autoinmune y tratarla. Le pusimos pulsos de metilprednisolona y le hicimos 2 dosis de 1 gramo kilo día de gamma globulina, con los datos que teníamos hasta acá. La verdad que la sospecha clínica era tan fuerte que decidimos hacer el tratamiento igual. Además de, obviamente, el abordaje desde clínica, neurología y salud mental, ¿no? Y la chica mejoró. Después del primer pulso empezó a estar un poco más conectada, con el segundo pulso ya la vimos bastante mejor, le hicimos 5 pulsos de metilprednisolona y gamma globulina en, digamos, 2 días continuos, y la mejoría, la verdad que era diaria a medida que iba transcurriendo el tratamiento. No presentó complicaciones con los pulsos, no se puso hipertensa, no tuvo hiperglucemia, digamos, controlamos todo el aspecto clínico. Luego de completado los pulsos, pasó a dosis de mantenimiento con corticoides a 40 miligramos kilo, volvió a comer sola, de repente se sentó y dijo, tengo hambre, quiero comer. Empezó a hablar y a caminar con apoyo, que era algo que no podía hacer. Y después de unos cuantos días de internación, se fue con controles por neurología, adolescencia y salud mental. Salud mental la estuvo viendo toda la internación. De hecho, la psicóloga que estaba trabajando con ella y la psiquiatra, al principio llegaban a la habitación para verla y la nena estaba o desconectada o en una posición que impedía contacto visual, no podían, digamos, mantener un contacto con ella, y a medida que fue mejorando empezaron a poder hablar, y de hecho la siguieron en ambulatorio bastante tiempo, y los anticuerpos vinieron positivos en el líquido cefalorraquídeo. Se estaba yendo de alta, casi se estaba yendo de alta, y tuvimos un resultado positivo, con lo cual hicimos el diagnóstico de encefalitis autoinmune por anticuerpos antirreceptor de NMDA. O sea, era, como bien dijeron varios en el chat, una encefalitis autoinmune que respondió muy bien al tratamiento instaurado. No tuvimos que progresar tratamientos porque con el tratamiento habitual ella respondió. Se fue caminando por momentos con apoyo, pero, digamos, tenía su carácter, Catalina, no quería mucho apoyo, así que enseguida no quiso más la mano de la madre. A los 15 días de ser dada de alta pudo retomar la actividad escolar. Ella iba a un colegio especial, una modalidad más de talleres, y quiso volver, y pudo volver a los talleres. Siguió en seguimiento ambulatorio por psicología y psiquiatría del hospital. De hecho, una de las últimas veces que la vio la psiquiatra, ya hacía como un mes que se había ido de alta, me contó que la vio muy bien, que Catalina le contó que le gustaba un chico, otra niña, no la paciente que nosotros conocíamos, sino la paciente que era antes de toda esta intercurrencia. Al mes del egreso ya estaba haciendo su actividad habitual, suspendió el tratamiento con corticoides, habiendo hecho dosis decrecientes desde los 15 días del egreso hospitalario, y la mamá nos decía esto, que Catalina era la misma de antes. Entonces, en esta paciente, que tiene una enfermedad sumamente compleja, con un montón de aristas, uno
espera que lo que tenga esté relacionado con su enfermedad de base. Lo primero que hicimos fue ir a buscar qué tenía, y no tenía asociado a ningún cuadro psiquiátrico ni ningún cuadro autoinmune. Bueno, viene con algo psiquiátrico, bueno, es algo psiquiátrico. Es raro, bueno, tiene algo orgánico, pero bueno, esto debe ser algo psiquiátrico, algo psicológico. Entonces estamos como en un modelo muchas veces con los pacientes de ciencia exacta, ¿no? Y la verdad que la medicina dista mucho de ser una ciencia exacta. Las patologías, dividirlas en orgánicas o psicológicas, es como algo un tanto obsoleto, ¿no? No puede decir algo es psicológico, algo es orgánico puramente. ¿Por qué? Porque los pacientes no podemos hacer este tipo de distinción. Los pacientes no son algo orgánico o algo psicológico. Los pacientes son un paciente que tiene todo al mismo tiempo y a veces necesitan más ayuda en un aspecto que en otro, pero lo cierto es que no podemos hacer una división tan tajante. Con respecto a esto, entonces, volvemos con lo que decía Ale y también con lo que contaba Mónica. Cada vez que hablamos de salud integral y que pensamos a los pacientes desde una visión de salud integral, todos, esto no lo podemos evitar porque es algo que traemos en la cabeza, pensamos en este tipo de pacientes, ¿no? Adolescentes sanos, en grupito, en pareja, bebés, pensamos en salud, pensamos en niños sanos. Y la verdad es que nuestros pacientes no son muchas veces esos. Nuestros pacientes se acercan más a pacientes que tienen graves problemas de salud, intercurrentes, como puede ser un niño con cáncer, que era un niño sano, tiene cáncer, se cura, vuelve a ser un niño sano, o queda con alguna secuela, pero ese modelo de enfermedad, o una enfermedad crónica que viene desde una determinada noxa que ocurrió y que dejó una secuela muy grave, o algo genético como lo que tenía Catalina. Pero no olvidemos que la salud es la salud de ese paciente, al cual se le puede agregar una intercurrencia que lo descompense, que lo cambie y que necesite ser atendida. Entonces, nos dejó muchas enseñanzas, Catalina. No podemos pensar separadamente a los pacientes como una dicotomía mente-cuerpo. No se enferma la cabeza o se enferma el cuerpo. No, se enferma algo. Y siempre vamos a tener que actuar en consecuencia para ver qué podemos solucionar de todo eso. Cada paciente, como decía Mónica, tendrá necesidades específicas en cada momento de su historia. En un determinado momento puede requerir más de un sostén en un área y en otros momentos en otra. Las necesidades pueden prevalecer y nosotros los clínicos tenemos que hacer esto de convocar a los equipos, trabajar en multidisciplina, llamamos a los psiquiatras, llamamos a los neurólogos, digamos, los médicos de adolescencia, un poco tienen esta cosa, ¿no?, de entender a los adolescentes desde todos estos aspectos, son muy globales y nos ayudan mucho a entender a los pacientes en este enfoque. Los pacientes con patología crónica y o compleja se enferman de otras cosas a veces. La encefalitis autoinmune no tenía ninguna causa con su síndrome genético para ocurrirle a Catalina, y le ocurrió. Y no era su síndrome de Springer-Goldberg, era otra cosa. Entonces a veces ser unicista es cerrarnos a pensar otros diagnósticos. ¿Sí? Cuando algo no nos cierra del principio, bueno, no hay que cerrarse. No es que el paciente, porque tiene una cosa, siempre va a tener lo mismo. Los niños se enferman de otras cosas a veces. Muy mala suerte, ¿no? Tenés un síndrome súper raro y encima una encefalitis autoinmune, pero bueno, eso ya. Y hay psicólogos, psiquiatras, clínicos, somos muchos los profesionales, pero el paciente es uno, es único, y es nuestro deber y nuestro trabajo buscar la manera siempre de ayudarlo. Así que yo le agradezco mucho a Mónica que trabajamos con esta paciente y trabajamos siempre con el servicio de salud mental, que la verdad que siempre es enriquecedor para todos, con Ale de adolescencia, que también trabajamos muchísimo con el servicio, y vamos a seguir trabajando, por supuesto, y muchas gracias a todos por haber participado, por estar del otro lado escuchando el Ateneo. Hoy sí, realmente no todo es COVID, los pacientes tienen otras cosas y tenemos que atenderlas, y los invitamos a todos a seguir compartiendo este espacio. Mónica, ¿vos querés decir algo del servicio COVID o no? Bueno, no sé si los que están escuchando son todos del hospital, pero bueno,
como yo decía antes, medio en broma, medio en serio, que bueno, nosotros teníamos en el hospital como una otra vida, digamos, antes del COVID, donde estábamos todos abocados a las tareas específicas, ¿no? que nos competían. El área de internación, el área de interconsulta, el área de psicopedagogía, el área de hospital de día, bueno, los consultorios externos, adolescencia. Bueno, todos estábamos abocados a cumplir un aspecto de la tarea o del desarrollo de salud mental dentro del hospital. En este momento, si bien seguimos, porque bueno, ahora hay pacientes internados de salud mental, o hubo pacientes para hacer diagnósticos diferenciales que estuvieron una semana, si bien hay pacientes, pero estamos en general todos abocados a colaborar y trabajar para dar una mejor respuesta como parte del hospital y parte de la comunidad médica, psicológica de la ciudad a la pandemia y a integrarnos al esfuerzo mancomunado que están haciendo todos los profesionales del hospital. Entonces estamos trabajando, que algunos ya deben saber, realizando grupos, realizando interconsultas, que bueno, que ahora también hay bastantes interconsultas médicas psicológicas, proponiendo, porque bueno, la pandemia generó muchísima angustia, muchísima ansiedad, todos tenemos mucho temor por la gente que queremos, por no contagiar a nadie, por no contagiarnos nosotros, por cumplir bien todas las medidas, por no dejar de tener el criterio y la agudeza médica despierta a pesar de las dificultades emocionales que genera en todo el mundo, porque si uno ve los países que ya pasaron por el pico de la pandemia, lo que dicen los profesionales que intervenían es que era muy esforzado trabajar con la angustia de que a uno también le podía tocar la enfermedad, ¿no? Y correrla y focalizarse en el conocimiento médico y en cómo trabajar con tal o cual paciente. Entonces, sabiendo esas cosas ya las sabemos de antes porque nos llegaron las informaciones. Entonces, bueno, todos los que necesiten, o los servicios que necesiten conversar, bueno, pueden llamar al servicio de salud mental, que bueno, todos nosotros estamos abocados a poder colaborar y a poder atender a los pacientes que lo requieran, y también a trabajar con los grupos de profesionales que puedan tener algún requerimiento también. Y de enfermería, hemos trabajado con técnicos, también con la gente de Mejores Hospitales hemos hablado. Así que, porque, bueno, todos estamos atravesados por la misma situación actual, ¿no? Buenísimo. Bueno, gracias, Mónica. Una cosita, perdón. Hay un montón de información para la comunidad, para los chicos que están en las UFUs, para mandar a chicos que tienen enfermedades crónicas. Hay un montón de flyers, dibujitos animados, que los residentes, las psicopedagogas, las musicoterapeutas, todos nosotros hemos hecho informaciones para aliviar a los padres, que están realmente muy, muy interesantes, así que pueden tener acceso a eso, se tienen que dirigir al Servicio de Salud Mental. No sé si no están también en alguna página del hospital, así que si ustedes necesitan para sus propios consultorios, bueno, ahí están todas, que creo que están muy, muy criteriosas y muy bien hechas, y muy simpáticas también algunas. Sí, es cierto. Bueno, para terminar les voy a contestar 2 preguntitas que pusieron en el chat. Si antes de los pulsos se descartó tuberculosis, sí, le hicimos, aparte de la placa de tórax, una PPD y no tenía, digamos, epidemiológicamente, no había foco, medio ni contacto para pensar en tuberculosis, y las muestras fueron pareadas, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, así que el diagnóstico estaba correctamente hecho. Bueno, muchas gracias a todos, los esperamos la semana que viene. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, Alejandra, y nos vemos la próxima. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego.